Muy buenos días, hermanos y hermanas. Los saludo en nombre del Señor. Siempre para mí es una alegría poder estar en este rol de poder transmitir las enseñanzas que están dispuestas con nosotros en este libro que es maravilloso, que es la palabra de Dios. En este domingo, primer día de la semana, siempre estamos entusiastas de poder adquirir nuevo conocimiento y nueva información, ¿no? Que no solamente debemos de tomar conocimiento, sino debemos de buscar cada uno de nosotros la manera de poder aplicarla en nuestras vidas para beneficio de nuestro desarrollo espiritual. Necesitamos crecer espiritualmente todos y cada uno de nosotros para estar firmes siempre en la fe. Ese siempre es el contexto de nuestros afanes de poder revisar las Escrituras. En esta oportunidad estamos ubicados en Mateo, en el capítulo 15. Mateo capítulo 15. La única consideración que voy a hacer inicialmente en este estudio es mentalizarnos, un poco enfocarnos en el tiempo en el cual se está dando estos relatos. El tiempo es el tiempo de Jesús. Jesús, más o menos más de 2000 años ubicados en nuestro tiempo, hace más de 2000 años, y él está con un ministerio que está llevando adelante, un ministerio que trata básicamente, en resumen, de dar a conocer que el reino de Dios se había acercado. Para dar testimonio que él está viniendo de parte de Dios, Jesús está viniendo con algunas expresiones de poder. Entre estas expresiones, él va a realizar algunos milagros, como sanar personas, como sacar fuera demonios y por sobre todo traer la sabiduría que venía de parte de Dios, ¿no? Entonces ese es el contexto. Y Jesús, eso también tenemos que ubicarnos para poder comprender mejor este estudio, está rodeado del pueblo judío, entendiendo de que el pueblo judío es una descendencia que ha venido desde Abraham. Y él no está lidiando ahorita con personas como nosotros, digamos, no judíos. Él está lidiando con personas judías. Es más, él ha nacido en ese pueblo. ¿Ya? Es descendencia él de David, por esa línea viene su descendencia. Y él había sido enviado por Dios para iniciar el mensaje con ese pueblo. Esas consideraciones hay que tomar en cuenta para empezar nuestro estudio. Vamos a esto, yo coloco por las ayudas que tenemos, pero siempre hay que tomar en cuenta de que obviamente las imágenes que nos hacemos de Jesús y del contexto son solamente para ayudarnos didácticamente a comprender estas cosas, ¿no? Esa persona que está ahí en fotografía evidentemente no es Jesús, pero nos hace una idea de, ¿ya? Entonces la imagen acá que vemos es un Jesús que está rodeado. En la imagen podemos apreciar con algunos varones ahí con barba blanca, ¿no? Y hay uno de barba negra. Así pues los que historiadores o los que tratan de recrear estos escenarios se imaginan, ¿no? Pero esas personas se entiende que son autoridades de entre los judíos. Los judíos estaban organizados de alguna manera, en las cuales habían personas que los representaban. Entre esas personas que los representaban habían los llamados escribas y fariseos, que se podría entender que son personas que ya han tomado conocimiento. Ellos no tenían la Biblia tal cual la tenemos nosotros. Ellos tenían acceso a algunos escritos del Antiguo Testamento. Personas dedicadas a estudiar estos escritos eran de los escribas y fariseos. Tenían conocimiento previo de las cosas que habían sido escritas, la ley y los profetas, básicamente. Entonces, estos fariseos, muy celosos de esa religiosidad, podríamos llamar, que tenían el compromiso como que de representar a Dios con el pueblo, por ser entendidos en lo que había sido escrito,
se tomaban algunas atribuciones, ¿no? Y entonces ahora están frente a Jesús, que es el mismo Hijo de Dios, y entonces ellos empiezan a cuestionar. La primera parte de Mateo va a empezar con lo que yo voy a dedicar más tiempo en este estudio el día de hoy. Un relato que empieza con una pregunta. Vamos a ir al relato. Mateo 15, en el capítulo 1 al 20, va a ser el que nos vamos a concentrar más, y ahí hay bastante enseñanza. Vamos a ver, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos. Ya no tengo que explicar más ahí o añadir cosas. Dice de Jerusalén, diciendo, y ahí viene la pregunta, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ahí viene una pregunta de esta gente, escribas y fariseos, hacia Jesús, y entendemos que Jesús tenía a sus discípulos, y en este interactuar con esta gente, resulta que los discípulos probablemente estaban alimentándose sin previamente habiendo sido lavados sus manos. Y entonces hay un cuestionamiento de esta gente que dice ser estricta, religiosa, los escribas y los fariseos, y ellos están cuestionando, dice, ¿por qué esta gente que te sigue está quebrando, está desobedeciendo, está desacatando una tradición que nosotros tenemos, ¿ya? Una tradición. Y ahí he resaltado la palabra tradición con celeste porque empieza la temática, ¿ya? La temática de esta parte va a ser la tradición versus los mandamientos. Hay una tradición. Tradición se entiende como algo que se ha acostumbrado a hacer, ¿no? Sucesivamente por enseñanza o por instrucción de las personas que han antecedido y se convierte en una tradición. Entonces entiende que la tradición era de que para alimentarse ellos debían de lavar las manos. Yo ya empiezo a adelantar algunas cosas, no como una cosa sanitaria, como la hacemos ahora, ¿no? Recibimos una instrucción de lavarnos las manos con la idea de retirar o eliminar un virus que está entre nosotros. ¿Para qué? Para no enfermar. Nosotros muchas veces orientamos a nuestros pequeños a lavarse las manos antes de comer porque ellos han podido agarrar algunas cosas que vaya a producir alguna enfermedad en ellos, como bacterias o virus, ¿no? Que al ingresar al cuerpo pueden enfermar a la criatura. Y en general eso es una regla sanitaria, lavarse las manos. Pero en este contexto, lavarse las manos para ellos era un hecho de que la comida que ellos iban a ingerir podía contaminar sus cuerpos, o sea, hacer impuros a sus cuerpos. ¿Ya? No necesariamente sola y exclusivamente en el ámbito material o corporal o de salud, sino en una situación ya de lo que ellos estaban acostumbrados a manejar, de cosas que hacían al ser impuro, inmundo. Por ejemplo, dentro de las leyes que Dios les había dado, había el hecho de que no podían consumir ciertos animales. ¿Alguien de ustedes me podría decir que, por ejemplo, así certeramente, sin especular, sino de lo que han leído, qué animal no podían comer, por ejemplo, ellos? El cerdo, ya, lo que tenía pezuña hendida, dice, y eso estaba escrito. Entonces, ellos entendían de que si es que se alimentaban de esa carne, entonces eso no les iba a hacer daño en su salud, sino estaba más pensado eso en que tengan la idea de que si es que comían eso, se contaminaban en su cuerpo. En ese contexto está. Entonces, se entiende de que esto es una tradición. No había sido una instrucción que venía de Dios, sino que ellos habían empezado a hacer esta práctica. Y habían probablemente los ancianos, dice los ancianos, habían instruido de que lávense las manos, ¿para qué? Para que no se vayan a contaminar. Hasta ahí yo creo que está claro, para poder entender la enseñanza que nos trae esto. Dice, y ahí aclara en el 2, dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan.
Entonces, Jesús va a, típicamente lo que hace Jesús, y eso estamos aprendiendo, es responder con otra pregunta. Me lanzan una pregunta y yo respondo con otra pregunta. Me hacen un cuestionamiento y yo los cuestiono para hacerles dar cuenta de su razonamiento, su lógica. Y eso es lo que va a suceder. Dice, respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué? Porque ustedes también están desobedeciendo, están desacatando el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, en estos 3 primeros versículos, lo que nos estamos dando cuenta es que la temática hay un versus. La tradición que viene de una instrucción humana versus el mandamiento que viene de Dios. Esas 2 posiciones se están enfrentando. Por un lado, está el hecho de que están cuestionando por qué estás quebrando la tradición. Y Jesús viene y ¿por qué ustedes quiebran el mandamiento? Vamos a redondear el tema con lo que sigue. Jesús se va a explicar más respecto a que ellos están quebrando el mandamiento. Y va a poner un escenario. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a padre o a madre muera irremisiblemente, ¿no? Ya. Perdón. Dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Voy a explicar esta parte, ¿no? Ya que no podría en una primera lectura asimilarse muy claramente. O sea, tengo que releer. Y para eso estamos en un estudio, estamos estudiando. Yo he releído muchas veces esta parte y he visto muchas otras traducciones, me he ido al griego para poder entender realmente qué está diciendo esta parte. ¿Ya? Y esta parte, lo que se está refiriendo es de que hay un mandamiento, definitivamente. El mandamiento que estaba escrito en el Levítico y en el Antiguo Testamento era honrar a padre y madre. En otra parte, la ley decía de que el que maldecía a sus padres era merecedor de una muerte. Esas 2 cosas venían provenientes de un mandamiento de Dios, directamente. ¿Ya? Directamente. Pero estos hombres habían acostumbrado a cambiar ese mandamiento. ¿Ya? ¿Qué es lo que ellos le llamaban el corbán? ¿Qué era el corbán? El corbán habían hecho una disposición que sí, efectivamente, todos y cada uno del pueblo debía de ayudar con sus alimentos, con su cuidado, con atenciones a sus padres, porque digamos, el origen de todo esto provenía del mandamiento de Dios. Y hasta ahí no estaba nada mal. Pero ellos, por su comodidad o conveniencia, introducieron una tradición, un mandamiento de hombres. ¿Qué decía el mandamiento de hombres? Decía que si es que tú presentabas este corbán o una ofrenda a Dios, te eximía ya de tus responsabilidades de cuidar a tus padres. Y eso nunca en ningún momento había dicho Dios, sino que ellos, por la conveniencia nuevamente, bueno, tengo que hacerme cargo de mis padres, y entonces mejor me conviene hacer económicamente una ofrenda al templo, y eso me exime, ya no voy a tener esta responsabilidad de estar a cargo de mis padres. Y entonces, eso era una cosa la cual Jesús en este momento sabía que estaba sucediendo y eso,
de este tema y les trae como ejemplo, muestra de que por vuestra tradición ustedes están distorsionando, están quebrando el tema del mandamiento. ¿Se entiende hasta acá, hermanos? Ya. Entonces, Jesús trae eso como ejemplo nada más. Pero sobre el tapete está el cuestionamiento que le están haciendo de, no te estás lavando la mano, tus discípulos no lo están haciendo. Pero Jesús tiene claro en su mente que eso es una tradición y eso ha venido de los hombres. Y ustedes, en esta parte del 4 al 6 está diciendo, les estoy dando un ejemplo contundente de cómo ustedes han distorsionado los mandamientos de Dios por culpa de su tradición. Eso es el fondo de este tema. Ya, si ustedes revisan, por ejemplo, la parte, digamos, que no es tan fácil de entender es el 5 y el 6. A mí me ha llevado tiempo. Les invito a ustedes que si es que en algún momento quieren revisar nuevamente esto, a ver otras traducciones donde va a decir esto más claramente. Ya, seguimos. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Llamado de atención. Todo inició con una pregunta, ¿por qué no se lavan? Jesús tiene la sabiduría que viene de lo alto. Va a aprovechar de esa pregunta para darles toda una lección de la cual nosotros ahora nos estamos beneficiando. La lección es que nosotros debemos de limitarnos a lo que está escrito en los mandamientos de Dios y no en ningún momento cometer el error de distorsionar estas cosas y que generación a generación se vaya a introducir como una práctica como que si viniese de Dios, ¿ya? Como si viniese de Dios. Bien, entonces, la parte que he resaltado acá dice, pues en vano me honran. O sea, toda esta religiosidad, todo este celo de decir, lávense las manos, porque si no se van a contaminar su cuerpo. Toda esa religiosidad, Jesús les está diciendo en sus caras, le está diciendo, esto es vano. Por gusto estás todo muy estricto en este tema. ¿Por qué? Porque en el fondo no estás obedeciendo, ni siquiera estás instruyendo a las personas que sigan el mandamiento de Dios. Sino lo que estás instruyendo las enseñanzas que vienen de los hombres, y lo peor y lo más grave de esto, las estás instruyendo como si viniesen de Dios. Y eso, hermanos, a estas alturas nos trae una meditación, yo creo que tremenda. Al menos a los que estamos acá enfrente y enseñando. Para tener mucho cuidado de no en ningún momento enseñar cosas que vienen de nosotros y ponerlas como una instrucción como si viniese de Dios. Hay que discernir qué es lo que viene de Dios y qué es lo que viene de los hombres. Para eso estudiamos, hermanos. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Estamos atendiendo esta parte. Estamos ya en el versículo 9. El tema no se ha acabado porque le han tocado un tema, el tema de qué contamina al hombre, ¿no? O sea, si es que lavarse las manos, eso va a realmente generar evitar de que yo me contamine, o que yo me haga impuro, que yo me haga inmundo. ¿Qué realmente es, esa sería la pregunta, qué realmente es lo que genera en mí esta inmundicia, esta impureza, esta contaminación? ¿Qué es lo que realmente origina? A eso va a ir Jesús en los siguientes versículos. Dice, llamando hacia la multitud, les dijo, oíd y entended. Como les digo acá en el versículo 10, el tema no ha acabado. Si bien es cierto, solo con el mandamiento de honra a padre y madre, y eso es solo un ejemplo. Estamos tradición versus, ¿qué, hermanos? Versus mandamiento. Eso está enseñando Jesús, tradición versus mandamiento. Entonces les va a explicar, oíd y entended. Nosotros vamos a oír y vamos a tratar de entender. Jesús dice en el 11,
Esa es su explicación. No lo que entra en la boca del hombre, dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Ellos están preocupados en una cosa material, la limpieza física de la mano, para evitar una contaminación, una impureza. Jesús está diciendo de que lo más importante para él, ustedes están entretenidos en estas cosas materiales, consideran esas cosas importantísimas, pero yo les voy a enseñar lo que realmente es importante. ¿Y qué es lo realmente importante? Hasta ahora estamos viendo de que los alimentos y el hecho de lavarse las manos no tendría que ser de nuestra preocupación para ver si estamos o no estamos puros o impuros. Lo que deberían ustedes preocuparse, fariseos, ¿no? Y escribas, es más bien en lo que sale de vuestra boca. Versículo 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Inmediatamente, como él está diciendo de que, ¿con quién dice? Les está desautorizando. Está diciendo, no les vamos a hacer caso. Yo no, por esto que me han dicho, yo no les voy a decir a mis discípulos de que se laven las manos para acatar vuestra tradición, que ni siquiera es un mandamiento que viene de Dios. Yo les voy a hacer dar cuenta a ustedes que están entretenidos, su mente está puesta en algo que realmente no es relevante, no es muy importante. Yo les voy a enseñar lo que es importante. Y eso causó una ofensa. Y los discípulos les están haciendo dar cuenta a Jesús, Jesús, los has ofendido. Miren lo que les responde con respecto a esta pregunta que están haciéndole notar a Jesús sus discípulos. ¿Sabes que lo que acabas de decir les ha ofendido? Y Jesús, esto es lo que responde, dice, versículo 13. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ambos caerán en el hoyo. En otras palabras, les está diciendo, si es que esto no proviene del Padre, esta que ya está explicado totalmente que es una tradición, que es una doctrina que viene de los hombres, esas doctrinas van a desaparecer, mi Padre las va a quitar, les va a desarraigar, porque esas cosas no las ha plantado Dios, sino las ha plantado el hombre. Perdón, yo tengo una molestia en la garganta, por si acá no es COVID. Estamos con el tema de, ahorita estoy con una medicación de antibióticos y entonces eso me causa una como acidez en la garganta. Más bien, si alguno de mis hermanos en confianza, si tiene algún papelito, sería genial, PH, como dicen. Gracias. Ya, para poder proseguir o continuar. Yo estoy bien, pero solamente es esa molestia de la garganta. Ya. Bien. Dice, pero respondiendo él dijo, la planta, ¿no? Planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Todo lo que no provenga del Padre va a ser quitado. Entonces, lo que prevalece hasta este momento es una confianza. Es la palabra de Dios y su enseñanza. Todas las cosas que no provienen de Dios van a desaparecer. Esos mandamientos, esas doctrinas. Que sí existen, nos fastidian, nos incomodan, como en este momento, esas tradiciones que está pasando en este momento
los ancianos habiendo dicho lávense las manos, eso va a ser desarraigado. Y además les da una verdad. ¿Por qué se preocupan? Si es que estos no ven lo que realmente es la verdad, no están viendo la luz claramente, están más preocupados en una cosa física que lo que más importa es lo espiritual. Estos, final, son ciegos, y si el ciego va a estar guiando a otro ciego, ¿qué va a pasar? Ya. ¿Cuál sería la enseñanza en nosotros? Debemos de estar atentos a no seguir a otro ciego. ¿Ya? ¿Y cuál es la ayuda que tenemos de verificar de que el que me está guiando no sea un ciego? La Biblia. Y para eso estudiamos, hermanos. Para eso yo presento acá la Biblia tal cual, para que todos podamos verificar. Ya no vayamos a hacer también caer en ese error de estar siguiendo doctrinas de humanos. Una alerta para nosotros sería asistir a una iglesia en la cual se está enseñando de otros libros, ¿no? Cosas de humanos, lo cual creo que estamos siempre atentos a escapar de esa práctica, al menos en la medida de lo posible. Escudriñarlo todo, retener lo bueno, dice, pero obviamente nuestro énfasis debería ser siempre la palabra de Dios. Esa es la lección hasta este momento. Todo va a ser desarraigado, ciegos, de guía, de ciegos, van a caer en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y entonces, ¿cuál es la parábola? ¿Honra padre y madre? ¿O cuál es la parte de la parábola? ¿Dónde inició todo esto? ¿Lavarse las manos para contaminar? Hay una respuesta y la parábola es el versículo 11 que lo he resaltado. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que sale de la boca. Y ellos no entendían. ¿Qué sale de nuestra boca? Tal vez nuestra respiración. ¿Qué sale de nuestra boca? Tal vez como a mí me está sucediendo ahorita, tengo una acidez sale de la boca. ¿A qué se está refiriendo? Y eso me contamina. Tal vez esa acidez ahorita me está haciendo impuro. Necesitamos una explicación. Las palabras, ya se adelantó. Pero eso es a lo que se está refiriendo con la parábola, ¿no? Explícanos esa parábola. ¿Por qué sé que esa es la parábola? Porque Jesús va a empezar a explicar el 11. Miren, Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Pregunta para ver si me están siguiendo esta clase. Hermanos, estamos estudiando. ¿A quién estaría dirigiéndose la pregunta? ¿A los discípulos? Ya, escucho varios que han respondido a los discípulos. Es correcto. ¿Ya? ¿Estaría refiriéndose a los escribas y fariseos? No. Está habiendo un diálogo entre Jesús y sus discípulos. Acaban de ser testigos de esta interacción que está teniendo con estos fariseos y Jesús ha empezado a hacer una explicación a ellos o una comunicación que parece que les ha ofendido y ahora está dialogando con sus discípulos. Enséñanos esta parábola. Yo también quiero que nos enseñe Jesús esta parábola porque eso nos puede ayudar a poder ver la luz y no ser ciegos. A poner nuestra vista en algo que es importante, porque tal vez no lo estamos haciendo. ¿Qué es lo realmente importante en el tema de la purificación o algo de no ser contaminados? Eso es lo que va a aclarar Jesús. 17. ¿No entendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿Entendemos ese mecanismo, hermanos? Creo que todos, porque es una cuestión biológica o fisiológica o como se llame, no es mi especialidad. Entonces, todo lo que comemos después sale. En ese proceso, ¿qué cosa hace? El alimento, pues físicamente nos alimenta, nos nutre, el cuerpo absorbe los nutrientes, desecha lo que no necesita. ¿Ya? Y entonces, eso es lo que está diciendo. Esto es una cuestión material. Pero no deberían ustedes estar preocupándose de esa cuestión material y de estar el tema de las manos y todo eso, sino que dicen lo que dice ahí resaltado con amarillito, si se ve,
pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Nos está diciendo de que hay una, y más antes nos ha recalcado, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces el corazón, no necesariamente nuestro corazón que está latiendo, sino el corazón como nuestra esencia de vida. El corazón es sinónimo de una fuente de vida. Si deja de funcionar nuestro corazón, morimos. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Entonces, esa fuente que está describiéndola como corazón, que es la esencia de nuestra vida espiritual, dice que si es que esa parte está pues llena de suciedad, no física nuevamente, sino una contaminación de la cual está refiriéndose ahora Jesús, ¿cómo evidencias de que tu vida está totalmente sucia, impura e inmunda? Si de tu boca están saliendo cosas que contaminan. ¿Cómo cuáles? No entiendo. Jesús nos va a explicar. Dice, ya, nos ha dicho del corazón, ¿no? Esto contamina al hombre. 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Entonces, escriba, fariseo, ubícate. No por lavar tu mano, y eso que ha venido de tus sabios, y una práctica introducida por tradición, no por mandamiento, no por lavar tus manos, te estás tú descontaminando en la esencia del hombre. Si no, razona. Lo más importante, en vez de estar celoso de estas cosas, deberías estar tú más preocupado en estas otras cosas. Por eso le llama hipócrita. Este pueblo de labios me honra. Dios, que reunámonos, vamos a hacer nuestro yo qué sé, en la sinagoga, vamos a leer la palabra, pero sin embargo, se están dando cuenta de que están probablemente teniendo malos pensamientos. ¿Qué más sale de la boca? Dice, los homicidios. Esos deseos, no necesariamente estamos hablando de un lenguaje, de algo que sale de la boca, sino algo que se manifiesta a través de la boca, pero está evidenciando que nuestra vida es inmunda, es sucia, es corrompida. Y eso corrompido no va a entrar en el cielo, hermanos. Y entonces vienen los adulterios, las fornicaciones. ¿Se entiende fornicación? El adulterio se entiende como que alguien estando casado tiene relaciones con alguien que no es su pareja matrimonial. Eso es adulterio. Fornicación se entiende como cualquier distorsión sexual que tenga el hombre. Eso es fornicación. ¿Ya? Hombre con hombre, mujer con mujer, o relaciones fuera de un matrimonio. Eso es fornicación. Esas cosas salen del corazón. Eso es lo que contamina al hombre. Los hurtos, ya no tengo que explicar, eso es muy entendido, ¿no? El extraer algo que no es tuyo, robar, ¿no? Los falsos testimonios, decir pues mentiras para perjudicar a alguien, ¿no? Las blasfemias, hablar cosas que no son ciertas y más en el contexto de las cosas de Dios. Bien, entonces ya les está explicando, estamos siendo beneficiados de la explicación que Jesús les está diciendo a sus discípulos acerca de, explícame esta parábola. Y ahora los discípulos sí tienen ahorita entendimiento de esto. Y notamos de la situación por la cual los fariseos en este caso no están quedando bien parados, como quien dice. Porque están exigiendo cosas que están fuera de la importancia real que Dios quiere de nosotros. Hermano, estamos estudiando de los fariseos, qué malos esos fariseos, qué malos esos escribas, ¿no? Ya eso pasó en ese tiempo, en ese lugar. Pero ¿cómo esa lección podría ser aplicada en nuestras vidas? Hasta este punto, hermanos, para aprender, porque estamos aprendiendo. Yo he aprendido de esta lección, espero que ustedes también, hasta ahora, de que hay que tener la capacidad de poder ver cuáles son los mandamientos de Dios y discriminarlos, identificar de las cosas que vienen del mundo. Las tradiciones. Yo he crecido en este pueblo, en Cusco, ciudad, y he podido ser testigo de muchas tradiciones. ¿Ya? Y entonces a veces las generaciones que vienen piensan que esas cosas son las cosas que deberíamos hacer.
Una tradición es ir a Señor de, yo qué sé, Coyoriti. Vamos en el camión, montémonos y vayamos, ¿no? Y entonces las jóvenes piensan de que eso es algo que Dios ha mandado y que por eso va a pasar algo, cosas buenas. Y entonces seguimos la tradición y estamos lejanos a lo que realmente Dios ha mandado, por poner un ejemplo. Ya, número 1, entonces identificar los mandamientos con las tradiciones. Y número 2, muy importante, tener el enfoque de nuestras vidas en lo más importante. ¿Qué es lo más importante en nuestras vidas? Y en este contexto es lo material o lo espiritual. Ahora, no con esto Jesús nos está enseñando no se laven las manos. Sería un mal entendimiento de esta parte, ¿no es cierto, hermanos? Por si acaso yo estoy lanzando esta idea porque de repente alguien está comprendiendo. Ah, ya, entonces si estoy entendiendo todo, entonces ya dejo de lavarme las manos. El algo de lavarse las manos es secundario. Es parte para no enfermar, pero en este cuerpo. Pero ¿dónde acaba este cuerpo? En la fosa. Del polvo eres, el polvo volverás. Entra en un estado de putrefacción, se lo comen los gusanos y es así la realidad. Es algo físico y biológico. No te preocupes de eso, sino preocúpate de tu alma. Eso extrayendo una analogía para nuestros tiempos de la enseñanza esta. Entonces dice 20, estas cosas son las que contaminan al hombre. Y ahí reitera, para acabar el tema, dice, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. No te va a hacer impuro. ¿Ya? Y entonces, con eso les está dando una plena respuesta a lo que ellos le han cuestionado en inicio. ¿Por qué no se lava? Con todo esto, si es que sería un buen entendedor estos escribas y fariseos y los ancianos, dirían, pues, ¿para qué exijo que se laven las manos? Vamos a otra parte. Les había dicho que en la mayoría de este estudio yo me iba a entretener o disponer más tiempo en la parte esta inicial. ¿Ya? Las que vienen no quiere decir que no son importantes, pero son más fáciles de poder digerir porque está muy claro lo que dice Jesús en estas 3 últimas partes. ¿Ya? Vamos a empezar con la enseñanza de Jesús va a sanar a la hija de una mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí, ahí resalto, una mujer cananea. Ese es el tema. Y no la mujer cananea, sino su fe. De eso vamos a aprender. Vamos a enterarnos de qué es lo que está sucediendo. Había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Nos enteramos del caso. ¿Cuál es el problema de la mujer? Que tiene una hija que está endemoniada. Y ella tiene la información o tiene el convencimiento de que Jesús es capaz de poder solucionar su problema. Y entonces va y pide ayuda. 23. Miren la actitud de Jesús que pareciera que fuese mala. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaron diciéndole, despídele, pues da voces tras nosotros. Como quien dice, Jesús ahorita está tomando una actitud de ignorar a la mujer. No está escuchando la información, pero él no dijo nada. Sigue su camino, como quien dice, porque Jesús está tras su ministerio. Entonces vienen los discípulos a interceder, pues la mujer no sigue y sigue haciendo su clamor. Versículo 24. Él respondiendo dijo, y ahí lo resalto, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él tenía una misión, como lo hemos revisado en otra parte de Mateo, cuando él encomienda a sus discípulos, le dice, no vayan a ciudades de gentiles, sino vayan a ciudades de los judíos. Entonces, acá viene un mandamiento que tiene Jesús cumplir fielmente. Su propósito de él no es entretenerse por ahora, en solucionar problemas de otra gente que no sea el pueblo judío, sino está empezando por el pueblo judío.
para evidenciar después de que ellos van a despreciar esto y después de esto va a salir a hacer lo mismo, lo propio, pero para el pueblo gentil, es decir, no judío. Esta mujer, identificada como mujer cananea, no pertenecía al pueblo judío. Y entonces él atina a decir, no te puedo atender, como quien dice, porque yo tengo una instrucción, ir primero al pueblo de Israel. Lo cual hace o evidencia de que Jesús es muy obediente a lo que su padre le ha dicho. Obediencia, prioridades. En este momento mi prioridad es atender, y sí está atendiendo, sacar fuera demonios y sanar enfermedades, pero en el rubro de pueblo de Israel. En este momento no te atiendo. Entonces, vamos a ver cuál es la reacción de la mujer, y ahí vamos a aprender la lección de esta parte. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Lo han traducido ahí como perrillos, es como cachorros, como pequeños perros. ¿Ya? Entonces, él está diciendo, es importante que lo que yo he venido a hacer, estoy con todo este ministerio, pero debo aplicarlo a los hijos de Israel, porque ese era el mandamiento de Dios. Pero luego, él dice que no estaría bien que yo tome de eso y lo dé todavía a los que no debería darles. Hasta ahí yo pienso que si es que yo fuese esa mujer, bueno, pues Jesús, me voy, ya me explicó, pues, ¿no? O sea, en otras palabras, no, todavía no es mi turno y tengo que esperar, o algo así, o bueno, no me va a atender este hombre, me voy. Pero ¿qué hace la mujer después de esa respuesta que le da Jesús, contundente? Es como quien dice, incluso ella se podría sentir mal, me está diciendo como que yo soy inmerecedora de su pan, ¿no? Y yo, en otras palabras, me está diciendo, tú eres de menor categoría en este momento, y entonces yo me sentiría muy mal. Pero miren la mujer, la actitud de la mujer, y aprendamos de eso, hermanos, porque acá está escrito esto para justamente aprender de estas cosas. Dice, y ella dijo, contesta alguna cosa muy interesante, dice, sí, Señor. O sea, como que está entendiendo la posición en la cual está Jesús, de orden. Tiene que respetar un mandamiento, ¿no? Y él, como ejemplo que es de nosotros, tiene que hacerlo. Y entonces le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Está dando una verdad. Está diciendo, aunque el pan es importante para atender a la familia, porque ese pan que ha sido preparado para la familia, no voy a agarrar el pan y dejarlo sin la comida de la familia y se lo voy a dar a los perros. Le está diciendo de que sí, pero también pasa esto, de que cuando está comiendo la familia caen algunas cosas y los perros pueden alimentarse de eso. Como quien dice, soy humilde, ¿ya? Acepto que no es mi turno, pero necesito ayuda. ¿Y qué le lleva a la mujer a insistir? Acá el tema es, y la enseñanza es la persistencia. Hay otras parábolas que nos enseñan acerca de eso, de la viuda molesta, del amigo que va y toca la puerta insistentemente. Esta es otra lección. La mujer está insistentemente. Y miren la respuesta de Jesús o en qué va a acabar todo esto. Dice, entonces respondió Jesús. Respondiendo Jesús dijo, oh mujer. Y ahí lo he señalado porque esa es la lección. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras, y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué lección nos está dando Jesús? Nos está diciendo de que, si bien es cierto hay un protocolo, un orden, pero por sobre ese orden y protocolo está por sobre esas cosas la fe. ¿La fe es poderosa, hermanos? Jesús nos ha enseñado que la fe mueve montañas. Si tú le dijeras a ese monte, muévete de acá para allá, algo increíble, se movería si es que tuviese realmente fe. Esta es una mujer de fe. Ella no se va a dar atrás porque está convencida plenamente de que Jesús tiene esa capacidad de poder ayudarle con su hija. Esa es la lección de esta parte. Bien.
La siguiente parte va a ilustrarnos más de lo que estamos aprendiendo en las demás partes de Mateo. Es decir, que Jesús está cumpliendo un ministerio que tiene que ver con expresar el poder que él tiene sobre lo material. Y entonces acá va a haber una serie de, un recuento de algunas cosas que Jesús está haciendo con respecto a sanar. Vamos a ver. Pasó Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo, y ahí está la lista, le he marcado. ¿Qué le traían a Jesús? Para hacernos idea. Le traían cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Entendemos que los muchos enfermos es todas las cosas que nos agobian a este cuerpo. En nuestros tiempos, ¿qué le llevaríamos? Personas, pues, con cáncer, con SIDA, yo qué sé, ¿no? Las enfermedades que nos aquejan en nuestros tiempos, ¿no? Todas las cosas que no podemos hacer ya y no hay cura, pues, ¿no? Entonces, le llevan todo eso. Y dice, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Eso nos reitera con respecto a lo anterior que Jesús no estaba en una posición de negar la sanación a las personas, porque acá todos los está sanando, sino que estaba cumpliendo su protocolo de orden, ¿ya? Que era primero a los judíos, que es como estaba dispuesto por Dios. Entonces, en este caso, entendemos que todas las gentes que estaban viniendo a él eran judíos, ¿ya? Y todos eran sanados. 31, miren esto, de manera que la multitud se maravillaba. Ya está hablando de multitud, mucha gente. Viendo a los mudos hablar, los mancos sanados, los cojos andar y a los ciegos ver. ¿Y qué era lo más importante de todas esas cosas que estaba haciendo Jesús? Glorificaba a Dios. Gloria al Dios de Israel. Ese Israel tiene un Dios poderoso que tiene todas estas cosas. Pero la expresión en fondo de todo este ministerio, luego lo entendemos, es que si Jesús tiene la capacidad de hacer esto, físicamente, que es cosas que no importan, espiritualmente, cuanto más puede hacer. ¿Estás convencido que Jesús está sanando tu alma? ¿Estás convencido de que Jesús te ofrece esa limpieza para que tú tengas la posibilidad de entrar en su reino? ¿Estás convencido? ¿Tienes esa fe de la mujer cananea? ¿Estás persistiendo o estamos persistiendo, hermanos, en nuestro camino en Jesús? Estas cosas nos animan a poder meditar o reflexionar por las cosas que han sido escritas. Vamos a culminar con esta última parte. Esto pareciera que fuese una repetición. Ya, me parece que mi hermano Raúl llevó también esto, pero hay una diferencia. Hay una diferencia. Ya, en este caso, yo les doy la diferencia. La diferencia es que va a haber otro número de alimentados respecto al otro evento. En este caso, en Mateo 15, nos está hablando de una alimentación de 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. 4,000. ¿En la otra cuánto era, hermano? 5,000. Son diferentes eventos. ¿Ya? Entonces, en esta última parte va a pasar esto. Dice Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente. Yo les resaltaba en celestito porque en algún momento llevamos estudios acerca de misericordia. La palabra acá, compasión, es esa misericordia. Ese sentimiento que tú tienes que te lleva a poder accionar cosas y las implementas por medio de una acción. Eso se llama misericordia. No solamente sentirse apenado, ay, pobrecito, sino que ese sentimiento te lleve a hacer algo por esas personas. Eso es realmente misericordia. Y Jesús estaba lleno de misericordia. Y otra cosa que va a hacer notar es que está haciendo su misericordia por cosas materiales. Y eso nos reitera el hecho de que si tú pones primero las cosas de Dios o al reino de Dios y su justicia, lo demás va a ser añadido. Tenía que cumplirse esas cosas. Si las gentes están tras el afán de poder oír a Jesús y estar captando todo el mensaje de Dios, entonces, por consecuencia, sus cuestiones materiales debían también ser resueltas y van a ser resueltas. Tengo compasión de la gente. ¿Por qué estás teniendo compasión, Jesús? Hace 3 días que están conmigo.
y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas, no quiero. No sea que se desmayen en el camino. 3 días la multitud de gente está que sigue a Jesús. Está en un contexto de un desierto, que se va a confirmar un poquito más adelante. Desierto. Y la gente pues no es restaurante. No es que allá un ratito me voy acá a la tiendita, me compro mis cositas, refrigerio, devuelvo y sigo atendiendo a Jesús. No, la gente está 3 días. 3 días sin alimento. Está preocupado de que se vayan a desmayar, si es que les digo ya vayan a sus sitios, porque el camino es largo. 33. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos peces en el desierto? Perdón, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Ya, sus discípulos le dicen, ¿por qué? Porque la idea de Jesús ahorita es, alimentémoslos. Ya nos va a dar más adelante el dato, son 4,000 y más. Y obviamente la lógica del discípulo es, ¿y ahora de dónde sacamos tanta comida? ¿De dónde? Ya, y entonces esa es la pregunta. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen? Y ellos dijeron, 7. ¿Cuánto era en el otro caso, hermano? 5 creo que era. Y 3 pececillos. 2 pececillos. Ya, en este caso, por eso es otro evento. Es 7 panes y unos pocos pececillos. No nos da la información de los pececillos. Su dieta, su normal refrigerio en esos tiempos era eso, pan y pez. Y con esos satisfechos. Pero ¿qué hago con 7 panes y con algunos pocos pececillos? Tengo que alimentar. Y las hermanas que están, alguna vez han estado en un negocio de alimentos, como ahí mi tía Uva, saben pues que qué hago, ¿no? Con 7 panes y unos pocos pececillos para alimentar a tantos. No es posible. Y entonces, ¿qué dice? Mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Y entonces, tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, ¿ah? 7 canastas llenas. Entonces, esto evidencia que ha habido lo que nosotros le llamamos multiplicación de panes y peces. Entonces, a medida que quedaban, y aparecía más, y aparecía más, y aparecía más, hasta que todos queden alimentados. Esta es otra evidencia de que Jesús tiene poder sobre lo material. Esa es una evidencia. Y entonces, y eran los que, acá he resaltado 7 canastas llenas, porque en la otra historia es otro número. 12 canastas llenas, acá hay 7 canastas llenas, lo diferencia. Entonces, no es una cuestión de se equivocaron en este dato, sino hay muchos otros datos que están corroborando que son 2 diferentes eventos. Eso para nuestro conocimiento, nosotros que estamos siendo estudiosos de la Biblia. Porque a veces pensamos de ese evento como si hubiera sido uno nada más. ¿Ya? Por si que en Mateo 15 está hablando de otra multiplicación. Y entonces dice, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y entonces despedía a la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Con esto, hermanos, habríamos concluido. ¿Ya? Entonces, en la última parte de este Mateo 15, lo que está haciendo es un relato de la multiplicación de los panes. Lo que hemos estudiado el día de hoy, hermanos, es el capítulo 15 de Mateo. Y nos hemos entretenido bastante en lo que realmente contamina al hombre. ¿Ya? Y creo que aprendido todos, hermanos, que Dios nos bendiga. Voy a dejar ahí el estudio. Gracias, hermanos. Hermanos, de acá entonces 5 minutos volvemos, ¿ya?